Y ya estamos de regreso luego de la franja electoral y tenemos que cumplir también con nuestros auspiciadores. Y vamos con Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿Le cuesta seguir las conversaciones con su familia o amigos? En Audiphone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audiphone cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audiphone experimente la libertad de una buena audición. Muy bien, y ahora vamos a lo nuestro. ¿Se va el presidente Gerí el día de hoy? Hay algunas dudas de las que vamos a hablar, pero antes de entrar a eso, tenemos que comentar algo que es francamente difícil de tratar en televisión porque se trata finalmente de la vida íntima de una persona. El presidente de la República sí tiene, ¿no es cierto?, una expectativa de intimidad menor a la que tenemos nosotros, porque es el personaje público por definición. Pero cuando está involucrado en un crimen, esa expectativa de privacidad, por supuesto, no es atendible. Ayer la periodista Pamela Arroyo en su cuenta de Twitter divulgó un documento muy grave para Gerí, pero realmente muy grave. Nosotros hemos en La República puesto, antes de ir al documento, vamos al titular de La República, que resume bien. El coinvestigado Marco Antonio Cardosa Hurtado, en caso de la presunta violación en la que participó y fue exculpado José Gerí, pidió hacer unos exámenes biológicos al polo, al BBD, pero la Fiscalía lo ignoró. Pero no es todo lo que dice el documento. El documento presentado, ahora sí, por Marco Antonio Cardosa Hurtado el pasado 14 de julio del 2025, fecha del sello en que fue recibido, este documento solicita a la Fiscalía Suprema de Familia, donde se veía el caso de violación de una señorita, acá identificada con las iniciales CSBN, pedía este imputado que se tomara en consideración una serie de elementos probatorios para probar la participación de José Gerí. No necesariamente excluye el señor Mario Antonio Cardosa su participación. Como ustedes recordarán, los hechos suceden alrededor del año nuevo del 2024, pasando al 2025. Una señorita asiste a un supuesto almuerzo que iba a haber en una casa alquilada en Canta por el señor José Gerí, bebe licor y luego, horas después, despierta en un cuarto, dándose cuenta ya de noche que había sido violada. Existen dos sospechosos, el señor Marco Antonio Cardosa Hurtado, que tenía una relación de parentesco con la señorita, y José Gerí. Cuando se hicieron las pruebas de ADN, se encontró ADN en el cuerpo de ella, semen, de Marco Antonio Cardosa Hurtado. Y con ese argumento, el fiscal Tomás Aladino Alves exculpó al presidente de la República. Parecía lógico. Parecía lógico. Y con ese argumento fue elegido presidente del Congreso. Pero tan temprano como el 10 de julio, tan temprano antes de la elección como presidente del Congreso, el señor Marco Antonio Cardosa, a través de su defensa, plantea otra teoría, que no es poca cosa. Lo que pide es lo siguiente: examen biológico del polo sin mangas perteneciente al señor José Enrique Geriore, encontrado en la habitación donde despertó la agraviada, de iniciales CSBN, la que habría sido ultrajada sexualmente.
De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 337 del nuestro Código Procesal Penal, se realiza la siguiente fundamentación. El examen biológico que se practique al polo sin mangas del señor José Enrique Gerioré es importante porque establecerá que dicha persona estuvo en la escena del delito, específicamente en la habitación donde despertó la gravedad de iniciales CSBN. Asimismo es pertinente porque permite saber si en el polo existieron restos de semen de dicha persona, de José Geri. No se debe descartar la participación del señor José Enrique Gerioré en el delito de violación sexual cometido contra la gravedad de iniciales tales, dado que esta persona pudo haber limpiado la escena o restos de semen con su prenda de vestir. Con el examen biológico del polo sin manga se acreditará la participación del señor José Enrique Gerioré. Se acreditará, eso es lo que dice el coimputado, en el delito de violación sexual en agravio de la persona. De igual modo, se desacreditará su versión sobre los hechos narrados en su declaración a nivel preliminar. Fuertísimo. Eso lo dice el coimputado, que ya sabe que su material biológico está en la agraviada. Pero ahí no termina la cosa. Van a tener que disculparme que tenga que tratar estos temas, pero bueno, todos los días se aprende algo y esto es relevante. Examen de tumescencia peniana nocturna o examen de erección. Al señor José Enrique Gerioré. De acuerdo con lo dispuesto, esa es la siguiente fundamentación. El examen de tumescencia peniana nocturna o examen de erección es pertinente porque el señor José Enrique Geri tiene un problema de salud, por lo que no utilizó su miembro viril para cometer el abuso sexual contra la persona de iniciales CSBN, sino que se valió de otros medios. Con el examen de tumescencia peniana nocturna, TPN, o examen de erección, se podrá determinar que el señor José Enrique Geri utilizó objetos o medios para cometer el delito de violación sexual contra las personas de estas iniciales. Finalmente, examen biológico de todos los objetos recogidos en la escena del crimen. El examen biológico de todos los objetos encontrados en la escena del crimen es pertinente para determinar si algún objeto tiene restos biológicos de las partes íntimas de la agraviada de iniciales CSBN. El examen biológico de todos los objetos encontrados acreditará que el señor José Gerioré utilizó otros objetos o medios para cometer el acto sexual en agravio de las personas de iniciales SCBN. Es evidente que el señor Marco Antonio Cardosa en este escrito no se está exculpando él, sería difícil exculparse él. Pero lo que está diciendo es que él no estuvo solo y que tiene un conocimiento pleno de los hechos que ocurren en esa habitación, porque no tendría cómo saber que el señor José Geri tiene un problema de salud y lo sabe. ¿Qué hizo Tomás Aladino Gálvez con esto? ¿Lo desapareció? Nunca lo atendió. Nunca lo atendió. Y luego en agosto, el señor José Geri fue exculpado. El señor Cardosa se encuentra prófugo de la justicia fuera del Perú. Yo espero que tengan en consideración esto a la hora de votar hoy día, ¿no? Porque acá había la solicitud de unas pruebas que no se han realizado. Y el problema de salud del señor José Geri es consistente con la solicitud y orden que hizo una juez en Canta para que el señor presidente se sometiera a una terapia psicológica para poder tratar sus problemas psicosexuales. Él ha dicho este fin de semana que nunca recibió esa notificación, pero sí la recibió. La jueza puede acreditar perfectamente que la recibió a través de su defensa. Y además, le hubiera hecho mucho bien. Porque es evidente que el presidente de la República tiene una conducta bastante particular. ¿Quién sigue 700 cuentas de OnlyFans en Instagram? Y tomando en consideración estos hechos, parecen ser consistentes, ¿no?
Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero acá hay bastante material para un examen forense de la conducta sexual del presidente de la República. No deberíamos estar discutiendo esto. Por supuesto, ustedes deben estar con la boca abierta diciendo qué estamos discutiendo. ¿Dónde está la majestad del cargo, la dignidad presidencial? Pero el señor Gerí sí sabía de esto. Sabía perfectamente de esto. Sabía perfectamente, y esto se notifica a todos porque está en el expediente. ¿Qué dice de todo esto el señor José Gerí? Que esto es un invento del señor Cardosa para involucrarlo a él. El señor Cardosa ya está involucrado. No hay discusión sobre su participación. ¿Por qué quiere involucrar al señor Gerí falsamente? ¿Por qué pide estas pruebas? Porque sabe cuál es el resultado. Porque sabe qué es lo que va a pasar. Porque sabe lo que va a encontrar. En fin, los candidatos presidenciales, por lo menos varios de ellos y algunos de los que están en el Congreso, ya le bajaron el dedo a Gerí. Y ayer hemos tenido noticias de esto. Fujimori, sin embargo, es la única que lo sostiene. La única. Incluso con estas noticias, ¿eh? La única que hoy día va a defender a Gerí. ¿Qué es lo que puede pasar hoy en el transcurso de la sesión en el Salón José Faustino Sánchez Carrión, que es un auditorio que ya nos dijo ayer Fernando Rospigliosi que no puede recibir periodistas porque no hay espacio? Pero me imagino que la sesión pública será transmitida, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que debería pasar es que, verificado el quórum, es decir, llegan todos a votar, los que lleguen, 100, 110, 120, ojalá llegaran todos, que serán 123, porque hay algunos de licencia, en fin. Pero una vez que lleguen todos, se verifica el quórum e inmediatamente se pone al voto la moción de censura contra el presidente del Congreso, señor José Gerí, encargado de la presidencia de la República. Se vota, se aprueba con mayoría simple. El número es la mitad más uno de los presentes. Si el quórum se verifica con 66, lo censuran con 37. ¿Ok? 35. No menos, 34. Hasta 34 lo pueden censurar. Mayoría simple. Porque el señor José Gerí es un encargado de la presidencia, como se han encargado de decirlo desde el fujimorismo siempre. Keiko Fujimori, a través de Fuerza Popular, ha participado en 2 censuras. Una, la de Merino, donde ella, en un tuit que ha circulado profusamente ayer, dijo claramente: si el señor no renuncia, lo tenemos que censurar. Y luego, en una censura, en un intento de censura contra Sagasti. Ah, claro que la presentó y la firmó Fuerza Popular. Entonces, acá no hay ninguna vacancia. Pero lo que se especula desde ayer es que el fujimorismo va a presentar una cuestión previa para que se debata si corresponde vacancia o censura. Y se abre el debate y consiguen los votos para la vacancia con apoyo de Cerrón, porque son ellos los que han promovido la moción de vacancia, es una jugarreta, ¿no es cierto?, típica de la izquierda de Cerrón, que juega en pared con el fujimorismo. Y como en la agenda no está la discusión de la vacancia, entonces no se discute nada. Y la vacancia tiene otro trámite, un trámite completamente diferente, porque tienes que darle, ¿no es cierto?, derecho de defensa al presidente. Tiene que venir al Congreso, él o su abogado, si así lo desea, defenderse. Bueno, a Dina Boluarte le dieron 1 hora, ¿no? Pero en fin. Y luego, para votarlo en el día, necesita más de 105 votos. A Dina Boluarte la vacaron con 123, ¿no? No tienen 105 votos. Entonces puedes votarlo 3 días después.
necesitas 87 votos. Sin los fujimoristas y sin los serronistas, difícil que tengan 87 votos. Y sin parte de Somos Perú, por supuesto. Y sin parte de Acción Popular. Entonces, a eso van a jugar hoy día. A eso van a jugar hoy día, mientras estamos discutiendo la prueba de difusión eréctil del presidente de la República, que participó en un acto de violación. Si los señores candidatos presidenciales creen que lo pueden sostener de acá hasta el 12 de abril, bien por ustedes. Por nosotros mejor, porque creo que el pueblo se dará cuenta claramente de por qué no podemos votar por los partidos que están en el Congreso de la República. ¿No es cierto? Mientras tanto, algunas otras cosas han pasado. En una entrevista también, José Gerí salió en defensa de las mujeres que salían al día siguiente de Palacio y dijo que acompañaban en las noches a los operativos. Pero el problema es que estas señoritas, seguramente algunas muy profesionales, entraban a hablar con el señor Gerí, salían y las contrataban. Y luego pasaban la noche en Palacio. No es una conducta muy digna, hay que decirlo, del presidente de la República, habida cuenta de los antecedentes que tenía. Ese es el problema. Gerí llega a la presidencia de la República con una denuncia por violación sexual archivada donde no nos habían contado todo, donde había mucho más por investigar y no se investigó. Y puede investigarse. Nuevos hechos. Con una conducta en redes sociales francamente patológica, ¿no? Hay decenas de tweets del señor Gerí desde el 2011 en adelante con toda clase de contenido psicalíptico y morbosón, y luego le encuentran 700 cuentas de OnlyFans a las que sigue, y tenía pendiente una terapia que no hizo, no ejecutó nunca. Por eso, la contratación de las señoritas no sucede en un contexto vacío, sucede en un contexto lleno de datos que deberían ser atendidos por este Congreso, ¿no? Ayer también la Comisión de Fiscalización votó y logró una mayoría para solicitar al Pleno facultades para investigar a José Gerí por el otro caso importante, que es el China Gate. ¿De qué se trata esto? Se trata de las reuniones del presidente de la República con proveedores del Estado peruano de ascendencia china. Así de complicado. Las únicas dos que votaron en contra fueron las dos congresistas de Somos Perú, muy cercanas a Gerí, Ana Segarra y Elizabeth Medina, pero con 8 votos restantes van a pedirle al Congreso facultades de comisión investigadora. Como les expliqué ayer, esto le permite a esa comisión tener ciertos apremios que hoy no tiene, levantar secreto tributario, levantar secreto bancario, hacer una investigación más amplia. Hay que recordar que el señor Gerí, como otros congresistas, se ha enriquecido en el curso de su mandato y se ha enriquecido sustancialmente. No tenía un patrimonio como el que tiene hoy, que por más ahorrador que sea, no da para tanto, ¿no? Pero sí, se ha enriquecido en el poder. Y tiene estas relaciones con proveedores del Estado, una denuncia que también se archivó de una persona que decía que había pagado para que pusieran su proyecto en la ley del presupuesto. Gerí fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Y relaciones muy cercanas con empresarios chinos que resultan ganadores de distintas licitaciones en el Estado peruano. Esto, además de comprometer las relaciones internacionales del Perú. Por si acaso. Dicho sea de paso, el embajador de Estados Unidos ha salido a defender al señor Gerí, ha dicho que mejor que se quede. Claro, pues, ¿cómo no va a pedir que se quede? Si es lo más débil que hay. El embajador de los Estados Unidos, que es un hombre muy divertido, interviene todos los días en política peruana y nadie le llama la atención, ni la más mínima. Ni la más mínima. Y ataca al embajador de China, ataca al embajador de China en Colombia, está todo el día en el Twitter.
¿Por qué? Porque con un presidente débil, una cancillería débil, obviamente va a estar feliz de que el señor Geri se quede en el poder. Y bueno, así vamos a la discusión. Pero tal vez el problema más serio es que no tienen claro quién debe reemplazarlo. Ese es el problema. Según mi información, Mari Carmen Alba cuenta con la venia de todos. Ahora han soltado el bulo de que Mari Carmen Alba no va a aceptar. Sí, es un buen bulo. Yo sí creo que va a aceptar. Pero tiene que haber un consenso. Y es evidente que hay una minoría que no la quiere. Por buenas razones, ¿ah? Pero desde el punto de vista de la conveniencia de los partidos políticos que están hoy sentados en el Congreso, si yo me pongo en los zapatos de ellos, cosa que puedo hacer de vez en cuando, lo que más les conviene es María Carmen Alba. A todos, lo que más les conviene. No veo otro u otra que tenga las ventajas. Reitero, tiene que ser alguien de un partido que no está postulando. Hay 88 congresistas que van a la reelección. Hay algunos que dicen que vaya Cueto porque lo ha propuesto Renovación, que es un caballero. Sí, pero el señor Cueto quiere ser reelegido senador. Y va a tener serias dificultades si es a la vez presidente de la República. Entonces, tiene que ser alguien, el único partido que no postula, Acción Popular. Y de Acción Popular no vas a poner un niño. Hay varios niños que han salido a postular y varios muy amigos de Geri, además. La única que te queda es ella, que además, como digo, ya tiene la ventaja de haber sido presidenta del Congreso. Como dije ayer, muchos se han reído, pero es verdad, no está postulando a mi simpatía, ahí pierde. Pero es lo que más les conviene a todos. Vamos a ver. Finalmente, Acuña tuvo que salir ayer él mismo a decir que su bancada votará por la censura de José Geri. Ha dicho confirmadísimo. Porque había circulado también la historia de que Richard Acuña le había dicho a la bancada que no votara ni a favor ni en contra, sino que se abstuviera. ¿Ok? Entonces tenemos a Renovación Popular, a APP, a un pedazo de Acción Popular, a Juntos por el Perú y al Bloque Democrático Popular. Entre todos podrían hacer una mayoría si es que se va por la censura. Y entre todos podían hacer una mayoría también para descartar la cuestión previa para ir a discutir la vacancia. Que esa cuestión previa también se aprueba con mayoría simple. Entonces, si la mayoría simple es pro censura, pueden parar la cuestión previa. Si ustedes ven que la cuestión previa pasa, no, olvídate, Geri se queda. Y lo tendrán que cargar todos juntitos, que es lo que aquí dice Keiko. No, yo lo cargo, pero todos ustedes conmigo. Lo cargamos todos juntos y dura. ¿Para qué lo vamos a sacar? Y este cuento de la inestabilidad, francamente, ya es gracioso, ¿no? Como digo, pidieron la censura de Merino, pidieron la censura de Sagasti, votaron a favor de la censura de la vacancia de Dina Boluarte, votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo, votaron a favor de la vacancia de de Vizcarra. Ya pues, promovieron la renuncia de PPK. ¿Cuál estabilidad? Si lo que hemos heredado es culpa de ellos. O sea, no hemos tenido 8 presidentes en 2 quinquenios por las puras, ¿ah? Esto es obra de Fuerza Popular. Y de su pataleta en 2016, ahí empezó la hemorragia. La hemorragia de presidentes. Muy bien. Y finalmente, una pregunta que todos ustedes se deben hacer. ¿Qué pasó con el plan de seguridad ciudadana? Nos iban a dar un plan de seguridad, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, ya. Que no haga nada Geri, pero que al menos presente un plan de seguridad ciudadana. No presentó nada. No presentó nada. Como digo, han sacado 3 o 4 decretos legislativos, unos cuantos sobre seguridad, y ahí quedó la cosa. Se va sin pena ni gloria.
Sin embargo, yo creo que si lo sacan hoy hay que hacer una auditoría muy rápida de los disparates que se han hecho durante su corto mandato. El Perú está gastando un dineral comprando aviones casas para la FAP. El Perú ha suspendido la ejecución de obras tan importantes como la carretera central. Hay un paro. Junín va a parar en protesta. Van a tomar la carretera central 2 días. Lo cual hay que decirlo es delito. No se toman carreteras, pero en fin. Porque durante esta breve gestión decidieron desconocer un acuerdo gobierno a gobierno con Francia para la construcción no solo de la carretera central, sino de la vía al aeropuerto, la vía Santa Rosa y el puente Santa Rosa. Porque resulta que un proveedor de uno de los consorcios tuvo un problema de corrupción sin mayor explicación, probablemente para darle el contrato a un chino, en medio del escándalo chino, con contratos que se han entregado muy rápidamente y se han visto en los últimos 15 días a empresas chinas sin mayor explicación. Entonces tiene que haber una auditoría, un corte de lo que ha pasado en estos 4 meses. Porque todo hace pensar que el señor Gerí no ha dejado de hacer negocios. Entonces tenemos el problema sexual y el problema de los negocios a la vez. Como dicen en mi pueblo, ¿cómo haríamos, señores congresistas, para sostener esto? Ustedes sabían cuando lo hicieron presidente, ¿eh? Todo el escándalo sexual sí era sabido. No tenían este documento, es verdad, esto ha salido ayer. Pueden de buena fe algunos haberse guiado por la exculpación que hizo Tomás Aladino Gálvez. Puede ser. Pero el fiscal de la Nación, claro que sabía. Porque este documento llegó a la Fiscalía Suprema de Familia. Tenía que saberlo. Y no hicieron absolutamente nada. En favor, hay que decirlo al final de caso, de la víctima. Nada. Tremendo. Tenemos varias noticias electorales también, pero en este momento nos toca ir a la franja electoral. Y tenemos una pequeña pausa antes de regresar con ustedes. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Sé que algunos de ustedes se deben estar preguntando algunas cosas sobre la fisiología humana, y yo también me las he preguntado y he estado averiguando. Y claro, este recurso donde se pidan esta serie de pruebas, a cualquiera le darían para pensar, ¿no? Si el presidente de la República tiene un problema de salud que le impide tener una elección, entonces no pudo haber violado a la señorita. No es así. En una violación grupal puedes participar de muchas formas. Y es perfectamente posible que una persona que tiene disfunción eréctil eyacule, por si acaso, para hablar en términos médicos. Es perfectamente posible. Es más, su excitación proviene justamente de ver, tocar, utilizar las manos u otros objetos. Así que antes que salga la defensa de Gerí y decir esto es un disparate, no es un disparate. Y reitero, el señor Marco Antonio Cardoso Hurtado, si relata a través de la solicitud de estas pruebas los hechos,
porque además lo dice con su contundencia, esto probará, es porque sabe lo que pasó en la escena del crimen, porque estuvo presente en la escena del crimen. Y él no puede decir que no estuvo en la escena del crimen porque ya es imputado, porque su semen se encuentra en la víctima. Pero si hay la duda, lógica, yo también la tuve ayer, y todos ustedes la van a tener por algunos días, es ¿cómo es esto posible? Es posible. Es perfectamente posible. Y disculpen la precisión, pero reitero, como dije al principio, el presidente de la República tiene una intimidad más limitada y sobre todo mucho más limitada si está involucrado en un crimen de violación sexual, del cual se le exculpó rápidamente y no se ejecutaron estas pruebas. Muy bien, vamos a noticias electorales que son importantes. El Colegio de Abogados de Lima tuvo elecciones este fin de semana para elegir a uno de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, los abogados de Lima, solo los abogados de Lima, votan y eligen a un miembro que va a ser el representante del Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones. Es muy importante que esta persona sea tan independiente como los otros 4. Esta persona es Gunter González Barrón, que reemplaza a Willy Ramírez Chávarri, que postulaba la reelección y no fue reelegido. ¿Ok? Quedó en segunda posición, con 6.435 votos de los coleguistas, pero el señor Gunter González sacó más de 10.000 votos, gracias colegas por ir a votar un domingo a San Marcos. Quedó en primer lugar el señor Gunter González, que no tiene ninguna, hay que decirlo, ninguna imputación de nada. Es doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú. Todo bien. El señor Willy Ramírez, como ustedes saben, tenía una relación de parentesco con el señor Joaquín Ramírez y además había sido el asesor de tesis de alias Bane y era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Ya no está, ha sido reemplazado por el señor Gunter González Barrón y esa parece ser una buena noticia. Muy bien, el candidato y congresista Roberto Sánchez fue operado finalmente en la clínica San Pablo, una clínica privada en Arequipa. Pero, como dice el titular, sufrió en carne propia la crisis del sector salud y eso es lo que se le ha recordado en esta gira. Porque lo que le pasó al congresista, que ya está mejor, es bastante trágico. El congresista sale de Palpa con dirección a Caravelí. Es una ruta de 8 horas, dura toda la noche, de madrugada. Y llegan con el señor sintiéndose muy mal. Muy, muy mal. Pero ¿qué pasa en Caravelí? En Caravelí no hay hospital. No hay hospital. No hay forma de operar una apendicitis en Caravelí. Cuando la gente se enferma en Caravelí, tiene que viajar a Tico o a Camaná. Y eso fue lo que hicieron. Lo llevaron luego a una posta en Atico y luego finalmente llegó a Camaná, donde estaban listos para operarlo, porque ahí sí hay hospital. Pero el congresista dijo, aquí no me opero, me voy a una clínica privada de Arequipa. Tiene todo el derecho del mundo a elegir el centro de salud donde quiere atenderse. Nadie se puede meter en eso. Pero sorprende que siendo un congresista castillista de Juntos por el Perú, candidato presidencial de una de las ramas de la izquierda peruana, no quiera atenderse en la salud pública. De ahí sí le gusta el seguro que le da el Congreso privado. Bien por él, que cuide su salud es lo más importante. Pero da para pensar sobre salud pública, sobre condiciones de la atención, sobre peruanos que no pueden atenderse porque ni siquiera hay cómo operarlos, trayectos que hay que hacer, distancias que hay que recorrer. Porque una apendicitis tiene que operarse, punto, solo va a empeorar. Y tiene que operarse antes de que termine en una peritonitis. Da para pensar en medio de una campaña. Lo que también da para pensar es el uso del lenguaje. Carla García fue sentenciada por difamación ayer por decirle terruca, terrucaza a Verónica Mendoza.
La sentencia incluye un pago de 40.000 soles, pero es un fallo suspendido, o sea, reservado. No se va a ejecutar. Yo creo que es una buena sentencia, ¿ok?, para la defensa del uso del lenguaje político, pero la señora Carla García, por supuesto, ha apelado y ha dicho que la jueza, más o menos, que tiene fallos controvertidos, que van a apelar. ¿Qué pasa si es que la sentencia fuera efectiva? Carla García no puede postular. Se ha salvado con las justas porque el fallo es reservado. Pero si hubiera sido condenada por delito doloso, como dice la Constitución, no hay nada más que hacer. Pero el fallo es reservado, así que puede postular tranquila. Yo que ella pagaría los 40.000 soles, ¿no es cierto?, y no apelaría. No vaya a ser que en la Suprema no solo le confirmen el delito de difamación, que lo cometió, ahí está el fallo, sino que le hagan la prisión efectiva. Uno nunca sabe. Muy bien. Y la gran pelea que narramos ayer ha continuado todo el día. Seguidores de López Aliaga, seguidores de Keiko Fujimori, trompeándose en redes sociales, como decía un amigo mío, se están arrancando hasta las pelucas. Están peleando el voto conservador. Lo que no saben ambos, creo, o no han entendido bien, es que el voto conservador es marginal, es como el voto de izquierda radical. Existen, por supuesto, electores, pero no son la mayoría. Son los más bulliciosos, son los más estridentes, son los más llamativos, pero no es la mayoría del electorado. Y esa conducta sectaria lo único que hace es alejar a la gran mayoría, salvo que estén apostando a ser elegidos con minorías y pasar a segunda vuelta con minorías de minorías. Pero es un juego muy peligroso porque es un espacio muy pequeño, por eso se están sacando los ojos para ver cuál es el candidato conservador que pasa. Lo que pasa en esos pleitos es que saca tanto, mueve tanto la tierra, que al final se hunden los dos. Y pruebas políticas tenemos, yo podría darles varios ejemplos de política peruana, donde un pleito encarnizado termina hundiendo a todos. Piensen en Alan García contra Nadine Heredia. Un pleito a muerte, a muerte. Ella ni siquiera llegó a postular. ¿Qué pasó? Se hundieron los dos. En ese tipo de estrategias pierden todos, ¿ah? Bueno, no debería soplarles, ¿no? Y dejar que se hundan nomás y seguir comiendo canchita, pero eso es lo que están haciendo. Peleando palmo a palmo. Entre los seguidores, interviene uno, interviene otra congresista, Marta Chávez, todo el mundo se está trompeando en Twitter. Mercatú, no, tú eres el mercantilista, tú no sabías ni leer, te hemos enseñado a escribir, una cosa de locos. Pero así estamos, peleando el voto conservador. Y ayer ha sido muy comentada una declaración de Keiko Fujimori en contra del aborto por violación. Tenemos esa nota también. El tema no creo que haya sido solo la respuesta de Keiko Fujimori, en el sentido de que si tuviera una hija de 8 años, la obligaría a tener el bebé, aun cuando haya sido violada y está embarazada. Es difícil que una niña de 8 años se embarace, pero en fin, podría suceder. Ha sucedido en el Perú. El problema es que Keiko Fujimori no se dio cuenta que su respuesta es cruel. No había un mínimo de compasión ni de empatía por parte de ella. Puede haber dicho exactamente lo mismo, pero con un poquito más de corazón. Diciendo cosas como, es un problema de conciencia, yo sí quisiera que ese niño naciera, pero entiendo perfectamente la desesperación, entiendo el daño que se le hacen a las niñas, existe el aborto terapéutico, que lo dijo, existe el aborto terapéutico, una junta médica puede determinar que ese embarazo es un riesgo para la vida de esa niña, pero no dijo nada de eso. Y si de algo se le acusa durante todos estos años, es de haber sido cruel con su familia, con su papá, con su mamá y con su hermano Kenji. Con su papá cuando
pero Pablo Kuczynski le dio el indulto y ella salió a decir que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con la forma. Comunicado, ¿eh? Y eso fue la liquidación de Keiko Fujimori. Con su hermano Kenji, cuando lo persiguió, lo votó del Congreso del partido e hizo que lo procesaran. Y luego terminó ella procesada. Con su madre ni se diga. Y finalmente suelta esto, que lo que revela no es una posición ortodoxa, que yo podría compartir perfectamente, yo soy una persona contraria al aborto, sino el grado de crueldad, la falta de empatía, la incapacidad de compadecerse de una situación trágica. Eso le puede restar nuevamente muchísimo. Muy bien, ya es la hora, todavía sí, ya es la hora. Podemos mandar en este momento a la franja electoral para luego dedicarnos a un nuevo candidato presidencial. Va a estar con nosotros el señor Charly Carrasco, candidato presidencial de Unido Perú. Vamos a la franja y volvemos. Y vamos a ir nuevamente a una pequeñísima pausa para acomodar a nuestro invitado y regresamos. Muy bien, y estamos con el candidato presidencial de Unido Perú, Charly Carrasco. El señor Carrasco es abogado, tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Federico Villarreal, tiene 4 maestrías, ha dicho que reconocidas por su NEDU 3, y es licenciado también de las Fuerzas Armadas, licenciado del Ejército. Así que, bueno, además docente en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, y se dedica también a la asesoría privada como abogado. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, un gusto saludarte. Para mí es un honor desde ya estar aquí y por supuesto dirigirme a la población peruana porque Charly Carrasco es el soldado del pueblo. Charly Carrasco es el cambio radical y la gran transformación de nuestra patria. Charly Carrasco es usted. Afirmativo. Ya, porque cuando hablan en tercera persona yo me confundo un poco. Muy bien. Entonces, preguntas para Charly Carrasco. ¿Cómo no? Gustoso. Usted tiene 46 años. ¿Cómo ha hecho para tener 4 maestrías a los 46 años y un doctorado? La verdad que justo a los 31 años, mira, ya era doctor en Derecho. Eso es imposible, señor Carrasco, porque además es licenciado del Ejército, ha hecho la carrera de Derecho en la Universidad Le comentaré, Rosa María, Tecnológica de los Andes. Así es. Y para hacer un doctorado primero hay que hacer una maestría. Por supuesto, Rosa María, mira, yo termino la carrera más o menos 22 años aproximadamente. ¿La carrera de Derecho? Sí. ¿Ya? Entonces luego ahí, ya el año 2009, saco mi título. ¿Por qué? Porque tuve un trance largo por la misma situación que era dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes,
Y tenía una doble responsabilidad porque yo era padre y madre de mis 7 hermanos. Dios Entonces, mío. esa situación me Señor llevó... Carrasco, esto es demasiado. Sí, Era padre y madre de 7 sí, hermanos, tenía 3 maestrías, un doctorado. entonces- y tenía 31 años y Sí. además era licenciado del ejército. Entonces, ¿qué pasa? Algo no está cuadrando acá. Sí le voy a dar lo que A ver, cuadra cuénteme. Entonces, llego a Lima el año 2007, el 2008... yo empiezo a trabajar en la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero justo esos días había un examen de admisión en la Universidad Villarreal, y recuerda que la Villarreal es 2 años de maestría. Entonces ingresé a la maestría y 2009, 2010, y el 2010 inicio a tramitar ya mi grado académico de magíster en Derecho Constitucional. Luego de ahí, pero a la par yo, recuerda que solamente con la constancia de egresado puedes ya estudiar doctorado. Claro. Entonces inmediatamente ingreso, por eso mi grado académico saco el año 2011 de maestría en Derecho Constitucional. En la Villarreal. En la Villarreal. Y ahí nomás doctor el en Derecho al siguiente año, porque ya había cumplido 2 años. En la Villarreal. Y ahí me especializo en tesis. O sea, uno de los temas que yo aprecio y aprendí en esa época era que mi maestría yo mismo hice mi tesis, con todas las observaciones, muy meticuloso, me capacité y aprendí. Pero para el doctorado yo era ya un capo en tesis. Entonces rápidamente saqué, me gradué, por cierto, y maravillosamente. ¿Usted le hace tesis a otras personas también? No, asesoro investigación. Como docente universitario de doctorado, de maestría, muchos vienen, doctor, por donde necesitamos una consulta, O sea, porque usted- yo enseño tesis. Yo Usted en enseño. 4 años hizo maestría y doctorado. Así es, maestría y doctorado. Luego de ahí, ya posteriormente, hice vía convenio, porque recuerda, hay 2 formas de hacer hoy en día la maestría, vía virtual y presencial. Entonces, hice la maestría en ya el 2015. Recuerdo 2015 ya, ¿qué estoy hablando? 2025. La maestría en gerencia pública, alta gerencia y finalmente pues en gestión pública en la Universidad San Martín de Porres. Ya. Largo tiempo de realidad. largo tiempo. Claro Ya, que sí, ya, no ya. es tan cercano Pero que... la Villarreal debe haber sido más o menos facilona, ¿no? Mira, la Villarreal... Porque para que usted pueda trabajar en la Municipalidad de Lima todo el día, Es que recuerda sacar que- una maestría, recuerda, un doctorado Rosa y María, mantener a 7 Así niños. es. Recuerda, Rosa Wow. María, también solamente existe, o sea, clase lunes, miércoles y viernes, también existe solamente sábado y domingos. Yo era el hombre sábado y domingos, Ya. de lleno, todo el día. Había mucha responsabilidad porque, mira, ser padre y madre de 7 hermanos, ya tienes una responsabilidad tremenda. Pero después de ahí viene pues el tema académico. Tú tienes que pensar en el futuro y decir, oye, ¿qué vas a hacer en el futuro? Tiene que ser competitivo. Y yo estoy de acuerdo que el único camino, Rosa María, es educación, educación, educación. No hay Ahora, otro camino. yo estaba leyendo su plan de gobierno y es muy bonito, ¿no? No, Pero gracias. es un poquito inconsistente, le voy a Ok, contar. ok. A ver, usted quiere pensión 65 universal. O sea, yo cumplo 65 años y usted me paga mi pensión. Así es. Para todos los peruanos. Así es. Suena muy bien. Pero luego dice que va a reducir drásticamente el gasto público. Efectivamente. ¿Cómo va a reducir drásticamente el gasto Hoy en público día el gasto- si le va a dar pensión 65 universal a todos los peruanos? Amiga mía, mira, el gasto público hoy en día estamos llegando del 25% al 20% aproximadamente. Nosotros queremos reducir al 15%. Eso Y lo te digo. explico el tema. El tema como de la porcentaje economía. del PBI. Así es, a nivel de PBI, por supuesto. Si nosotros hablamos del tema de la pensión 65 universal, estamos hablando no de mucha economía, estamos hablando de primero 500 soles y subir paulatinamente A durante los 5 todos años. los mayores Por de supuesto, 65 amor. años. Plata hay, Rosa María, dinero hay en el Estado. Dice, no, hay un Pero dicho que ¿cómo voy a decir. reducir la el plata gasto público alcanza si es que estoy nadie se lo gastando? roba. Muy bien, pero ¿cómo voy a reducir el gasto público si estoy gastando más? Mire, no solamente estamos hablando que, por ejemplo, la reducción de ministerios, Eso la cantidad de los vamos a ir ministerios ahí. correspondientes, Pero hay no que solamente reducir la eso, cantidad de usted ministerios. quiere Entonces, un hospital ahí nivel tienes- 3, Efectivamente. 1, 2 y 3, pero nivel 3, que es el de más complejidad, Efectivamente. en cada provincia. ¿Cuántas provincias tiene el Perú? Tiene en total 195 Ya, 96 por ahí provincias. estamos, Así es. 187. No, Muy bien. 196. Bueno, muy Exacto. bien. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Sí, por supuesto. Pero va a reducir drásticamente el gasto público. Entonces, es bien complicado hacer estas cosas que usted pone acá, como hacer plantas industriales y todo lo demás. Si todo esto lo va a hacer el Estado, porque todo lo va a hacer el Estado, y usted va a reducir drásticamente el gasto público. Existe la inversión por impuestos
existe la política mixta entre el Estado y la entidad privada, ya Chile nos ha demostrado, claramente que sí efectivamente funciona. Pero esto no lo ha cuantificado, no hay un numerito en su plan de gobierno. Por eso le digo. ¿Cuánto cuesta darle pensión 65 universal a todos los peruanos? Aproximadamente 20.000 millones. Pues, pero es que eso es... ¿Se podría imaginar lo que es eso dentro del presupuesto nacional? Por supuesto, estamos nosotros evaluando toda esa situación, por eso, o sea, nosotros tenemos que hacer una estructura de balance. Ya no educa, ya no hay maestros, ya no hay nada, porque hay que pagar esa pensión 65. Bueno, pero es necesario reivindicar la sociedad. Fusionar ministerios. A ver, ¿qué ministerios quiere fusionar? Mira, en primer lugar, nosotros tenemos defensa, tenemos interior, tenemos lo que es relaciones internacionales. Ahí queda como tal. Pero todo lo que hay que crear un nuevo ministerio, el Ministerio de Desarrollo Humano, y ahí ingresan educación, salud, agricultura, todo lo que tiene que ver con la persona. ¿Y por qué eso va a ser más eficiente? ¿Por qué? Porque la partida presupuestal, a nivel de partida presupuestal, ¿cuánto recibe educación? Estamos hablando de un 3.7.5% del entonces, PBI. si lo funciona con salud, efectivamente, ya recibe 6. Claro. No. 6 no, un momentito. 6 no. 6% no, un momento, no me ponga la... Es que la partida presupuestal no es que va a recibir todo, sino hay una partida presupuestal de ese porcentaje correspondiente, porque creando ahorita ya tenemos el Ministerio de Infraestructura. El problema es que todos los ministerios quieren hacer obra, quieren hacer escuelas, quieren hacer de repente construcciones correspondientes. Hay un solo ministerio que va a ejecutar los proyectos correspondientes. Ya no va a ser que el Ministerio de Salud quiere construir su local correspondiente, su establecimiento. No va a pasar por ahí, va a pasar por el Ministerio de Infraestructura para que se aminore los costos correspondientes. Aquí va a ser un ente eminentemente administrativo. Para centralizar la centralizar, ¿por qué? No. La corrupción centralizada. Y ahí viene un tema fundamental, Rosa María. Mira, hay un tema fundamental. Necesitamos la policía de inteligencia y contrainteligencia y los comandos de inteligencia y contrainteligencia. ¿Para qué? Para entrar justamente en las licitaciones, en los comités especiales. Tiene que haber un comando de inteligencia para que podamos resolver el problema. Algunas cosas interesantes como abogado que me parecen bien raras, ¿no? Jueces sin rostro y ejecuciones sumarias. Y luego ha determinado que los extranjeros indocumentados son objetivo militar. En Estados Unidos, voy a partir con eso, en Estados Unidos, Rosa María, existen los jueces de ejecución penal sumarísimos. ¿Recuerda? Para algunas cosas. Estoy hablando de extorsión. No. Estoy hablando de... En Estados Unidos y en todas partes existen procedimientos sumarios, por supuesto, para cosas muy sencillas. Existe small claims, o sea, no existe para todo. Para una organización criminal de extorsión no existe un juicio sumario. El juicio sumario quiere decir, a ver, ¿qué entiende por juicio sumario? Es un proceso celero, un proceso rápido. Pero con menos garantías constitucionales. Es que, porque va a obtener el resultado más rápido. ¿Qué garantías podemos ofrecerle nosotros a los delincuentes que están asesinando, a los extorsionadores que están matando? Derecho, conozco el debido proceso, conozco la tutela procesal efectiva, cuál es el camino correspondiente. Claro, no puede decir que no hay derechos. La celeridad correspondiente tiene que existir. O sea, nosotros siempre estamos hablando... Sumario. Y de ahí jueces sin rostro. Ya ha existido jueces sin rostro. El problema es cuál es la figura. La figura es que hoy en día a un extorsionador inicias con el procedimiento correspondiente, ya están... Termina. ¿Cómo puede decirme que los jueces sin rostro son una buena idea? En un país donde nadie está matando jueces, además, nadie, ni jueces ni fiscales están amenazados en este momento, en general, por nadie. Tema es que hay que ¿Para qué quiere jueces sin rostro? Esa fue una solución militar en la época del señor Alberto Fujimori, que terminó ¿en qué? En que tuvieron que juzgar de nuevo a toda la cúpula de Sendero Luminoso, de nuevo, y terminó en que Fujimori tuvo que indultar a más de 500 sentenciados por terrorismo, porque sus juicios eran nulos. Nosotros como militares, yo soy licenciado de las Fuerzas Armadas, también, además, participamos justamente en acabar la subversión correspondiente. En este momento, cada día están asesinando a nuestra gente. Sí, están pero matando a nuestra gente. ¿Y qué sucede? La solución no son jueces sin Termino rostro. con esto. En este momento está procesado. Dame
una cifra, digamos, yo le voy a preguntar, una cifra, ¿cuántos en este momento tienen sentencia los extorsionadores? Muy pocos, porque ¿Por qué? Congreso Porque el cambió juez- las leyes. No. Porque los jueces, permíteme, porque los jueces lamentablemente tienen miedo, los fiscales Muy bien. tienen miedo a No, acusar. no hay ningún- Es una realidad. Miedo no hay. Existe, Ningún miedo. no, me consta porque soy abogado, Yo también, litigante, y por no supuesto. hay ningún miedo. El problema no es el miedo a acusar, el problema es que las leyes que han dado en este Congreso han eliminado el tipo penal crimen organizado para extorsión y sicariato, lo tuvieron que reponer. ¿Ok? ¿Qué va a hacer usted con las leyes pro crimen? Cadena perpetua para, Para corrupción. extorsión. Pero Y- no se han olvidado, Para para corruptos. corrupción. No, para está corruptos. claramente, no está establecido. Recién hay una escúcheme, modificatoria que están planteando Eso eso. se llama populismo penal. No puede haber perpetua para todo. Pero tiene que existir para corruptos, Para porque todo. la madre del cordero, Rosa María, son los corruptos. Lo que tenemos Ya. que acabar es el cáncer Pero que no existe puede en el haber Perú, que son perpetua, los corruptos. la perpetua para todo. No, no estoy hablando para todo, sino para sicariato, para corrupción, Pero para el si es tema de que- cobro de cupos. Ese tema Ya hay tiene para que ser- violación o sea, no- sexual, ya hay para, o sea, hay varias perpetuas Estamos ahorita. de acuerdo, pero Ya. si nosotros no tomamos medidas drásticas, Rosa ¿No le María, y parece muy continuamos... populista su programa? No, continuamos más aún en un escenario de que ¿qué pide el Perú en este momento? El país pide un gobierno con pantalones, con principio de autoridad, que conozca, pero lo más Pero- importante, pero bastante- atacar directamente pero le a digo, la corrupción bien es po- el camino. Bien populista y bien estatista su programa. No tanto, mira, hay que ver el tema, la estatización va por otro camino. Nosotros somos, si bien es cierto, demócratas, no somos de izquierda, de derecha ni de centro. Somos demócratas, pero que pensamos en el desarrollo. Aquí tiene que haber inversión privada responsable, pero una inversión privada principalmente con desarrollo, pero con ética. Si no tenemos ética, absolutamente no hay nada. Pero yo sigo insistiendo, insisto en el tema. Tiene que haber medidas drásticas. Si nosotros no tomamos medidas drásticas, por ejemplo, si yo te planteara y diría, "Bro, cerramos todas las cárceles de las zonas urbanas", usted va a decir, oye, un populista, ¿cierto? claro. Populista. En Chayapalca o en otros sitios tenemos espacios gigantescos. Ahí tienen que ¿Usted sabe construirse lo las que cárceles. cuesta? Muy buena pregunta. O sea, ¿acaso Bukele escatimó en construir una cárcel Otro por más de Bukele, 60,000? ¿Pero acaso escatimó? ¿Cuántos habitantes Absolutamente. tiene El Salvador? ¿Cuántos habitantes 8 tiene el Perú? millones frente a No, no, 33 no. millones Mucho aproximadamente. menos, mucho menos. 8 millones es la Más de última 5. estadística. No, a ver, le explico. Para que usted haga el plan Bukele acá en el Perú, tendría que tener preso, proporcionalmente en proporción, cantidad de habitantes, 500.000 peruanos. Totalmente de acuerdo. Ah, usted metería preso a 500.000 peruanos. No solamente Sin regular. juicio. ¿Por qué? Sin juicio, sin garantías. El hacinamiento carcelario. Que Hablemos ya- del hacinamiento carcelario. ya son 100,000. ¿Cuántos reos en este momento están sin sentencia? Más del 60%, Rosa María. ok, pero, Pero lo restante, lo que tienen sentencia determinada, directito a Chayapalca. todos. Así, todos, Son- todos. son 40,000. Son 100, o sea, vamos a construir Son- una cárcel hay para 100,000 presos. 120,000 presos, Ya. Rosa María. Para todos. El reo para comer El- tiene que trabajar. no se El reo para puede. tener- Le recuerdo que usted es abogado. Estamos de acuerdo. Los trabajos forzados se prohibieron como en el siglo XIX. Yo estoy de acuerdo, pero es momento de tomar medidas se drásticas puede. para los corruptos. Usted no Soy puede hacer trabajo constitucionalista, forzado. Pero conozco no el parece. procedimiento. Rosa María, el ¿Cómo tema va a es decir que hay concreto. trabajo Si forzado? tomas el principio de ponderación que dice derecho a la vida, derecho a la libertad, la seguridad, ¿cuál va a primar? Estamos no, nosotros pero justamente escúcheme. yendo al tema de la ponderación. Ok, Y si hablamos de ese acá no hay contexto, ninguna ponderación si ¿cómo? usted dice que los trabajos van a ser forzados. es que pues. en primer lugar, A ver. nosotros le vamos a dar premio Ya, a los delincuentes. Los trabajos forzados van a ser parte de su política. Política definida. Y está Usted sabe que totalmente está definida. violando Por ejemplo, varios en el- tratados de en derechos el humanos, incan- ¿no? Vamos a hablar sobre eso. En primer Varios lugar, cuando tratados, hablamos no, del incanato, varios. por ejemplo, había ¿Sabe Amayuya, que la Masúa, Amajé, esclavitud la principios prohibió Ramón correspondientes. Castilla, ¿no? Totalmente En de el acuerdo. siglo XIX. Totalmente de acuerdo. Ya. Pero Pero acá los hacemos- Si nosotros no tomamos medidas drásticas, si nosotros ante situaciones Restituir la extraordinarias esclavitud, digamos no que es una tomamos medida drástica, sí. situaciones extraordinarias, no vamos a nunca llegar a un objetivo, porque necesitamos pacificar el Perú, necesitamos que exista efectivamente atacar directamente a la madre del cordero. ¿Usted al cree que corrupto. metiendo Ese es el tema. 500.000 personas a la cárcel va a hacer de este país un país pacificado? No solamente pacificado, sino necesitamos que en las cárceles exista productividad, que el reo, bajo la política de la resocialización, reeducación, la reinserción social, exista justamente Muy bien. responsabilidad No sé dónde correspondiente. estudió Derecho, pero le juro que el reo es también ser humano. Totalmente por de más acuerdo. desgraciado que sea.
Así es. Parece que esa parte se olvidó. Vamos con preguntas Muy del bien. público, ¿Cómo por no? favor. Preguntas del público. Por favor, pregunta al candidato sobre las ejecuciones de los malos militares a la población más vulnerable. Saludos desde Viena, Austria. Gracias, Vladimir Postigo. Sí, tenemos graves violaciones a los derechos humanos que todavía se Totalmente de están acuerdo. revisando. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo que las graves violaciones que existe a derechos humanos de ninguna manera se va a permitir o se va Hay una a ley que ha sacado el señor por supuesto. Rospigliosi. ¿Qué le parece esa ley? La verdad que esas leyes muchas veces hechas por el Congreso actual, lamentablemente están sesgados solamente para ciertos sectores. Aquí, si vamos a proteger derechos humanos, tiene que ser para todos, no para unos cuantos, o sencillamente destinado para unos cuantas personas. Solamente para los militares, ¿ah? Así es, efectivamente. ¿Qué le Aquí parece? los militares los altos mandos, que han cometido errores correspondientemente en contra de la población, juzgados como tal. Pero aquí nosotros tenemos que reivindicar los derechos fundamentales de la persona siempre en cuando, y tomando el procedimiento, cumpliendo con el procedimiento correspondiente, pero dando el premio correspondiente al que efectivamente se lo merece. Usted le está mandando cadena perpetua a todo el mundo, así que vamos con la siguiente, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué opina de la gestión de Gerí y si amerita ser censurado? ¿Quién Por cree que sea el Dios. político idóneo para sucederlo? Una tremenda improvisación. 2.0 después de Dina Boluarte. La verdad que es impresionante cómo una persona, o sea, no sé si tiene sangre en la cara. Yo inclusive estos temas podría decir bajo un procedimiento correspondiente. Todo acto de esta naturaleza debe ser sancionado con cadena perpetua, porque es una alta traición a la patria. Debe existir una modificación en el Código Penal para que estos actos de los presidentes particularmente sea sancionado con cadena perpetua por traición a la patria. Eso yo lo que planteo. La traición a la patria es otro Totalmente tipo de acuerdo. penal. Es otro tipo penal. Efectivamente, por eso digo, he partido de una modificación Sí, normativa. pero no le podemos poner un tipo penal de una cosa a otra cosa. Una cosa es un acto de corrupción. Un acto, mira, No es traición a la patria. corrupción y un acto que se le falla al Estado correspondiente, para mí es traición a la patria. Para El usted, tema de pero corrupción no es el para el hecho cuando mundo existe del derecho. prebenda, cuando existe mercantilismo. Pero estoy hablando de hechos concretos. Mira, dedicándonos a esta situación, ¿qué es lo que está pasando, Rosa María? En este momento el pueblo se muere de hambre, no hay educación, no hay salud, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay pesca, no hay turismo, Sí no hay hay, proyecto. Ya, Sí hay, te tampoco. demuestro rápidamente. Sí hay. Si habría educación, Rosa María, en este momento tendríamos Made in Perú, tendríamos industrialización, fabricación, ensamblaje. Mira, en este momento estaba yo caminando por el sur del Perú, es minero desde ya por su naturaleza, ¿y qué es lo que pasa? No existe la compra y venta del oro en el Perú, no existe certificación, imagínate. Sí, claro que sí. Rosa María, estoy yendo allá, soy un consultor, he conversado con ellos directamente. Hay varios. No existe Plantas de beneficio hay en todo el Perú. No existe, beneficio sí, Y compran pero no existe oro de la compra y RF. venta. No, Y solamente lo autorización. exportan. ¿Por qué crees que en este momento en la SUNAT lo tienen, ¿no es cierto?, cantidad de oro, diciendo, oye, si tú no traes la certificación, lamentablemente no te voy a dar? No, Entonces, pero digamos, todos van a plantas de volviendo- beneficio con volvi- Reinfo y con eso lo y exportan. volviendo al tema, pues estoy hablando con conocimiento de causa, No, porque yo estuve también allá, le porque digo. porque estoy allá. Pero en el tema concreto es que Sí se exporta el oro. educación, Miles de estamos toneladas. en crisis total. Ya. No tenemos una educación con alimentación, con zapatos, con uniforme. No Pero existe sí una hay educación en la que alimentación. nosotros podemos... Rosa María, estamos hablando de una extrema pobreza de No, un sí, 8%. pero- Estamos hablando de la pobreza de un 48%. No, 37% ciertamente, pero realmente No, 48%. es Pero, 27. Rosa María, es un tema a veces cuando tú estás en cancha. O sea, ¿quién saca ese porcentaje, Rosa María? El INEI. El INEI saca con un 27%, pero nosotros cuando nos damos cuenta estamos hablando de un 37 a 40%. No se hace así ¿ya? con el dedito. ¿Cuál es su metodología? No, claramente nosotros tenemos áreas de investigación, me dedico a la investigación, Rosa María, y la verdad que yo veo Su área de forma investigación real, le gana al INEI. no solamente eso, sino es que la realidad del pueblo, lo que está ocurriendo es bárbaro. Ahora, terminando el tema, no existe cuando decimos salud. Una persona se enferma en el campo, Rosa María, Estamos de le acuerdo. pica una serpiente, digamos, esa persona tiene que caminar 2 horas, en muchos casos hasta 2 días, para que pueda llegar al centro de repente de salud. atención y lamentablemente ya está muerto. Entonces no existe un helicóptero de auxilio, no existe atención. Y lo peor, en una posta médica nunca vas a encontrar equipo tecnológico, jamás de los jamases. Ahí está un congresista que se murió hace poco, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy hablando de cosas reales a veces. Es preocupante esta situación en el Perú, pero cuando a mí
Me dice, oye, esto, solamente tecnicismos, leyes, normas, pero ¿dónde están las normas, las leyes que benefician a nuestra patria? Es preocupante, Rosa María, esa situación. Nos tenemos que despedir, señor Carrasco. No puede ser. Sí, no ha estado muy bien. Le agradezco mucho que haya venido y me he divertido mucho leyendo su plan de gobierno. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Nos tenemos que despedir y yo antes de despedirme tengo que leer una mención de uno de nuestros auspiciadores. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor, múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Siente que ya no escucha como antes, le cuesta seguir las conversaciones con su familia o amigos. En Audiphone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audiphone cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 0510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audiphone experimenta la libertad de una buena audición. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral, 3 candidatos al Congreso de la República. Volvemos. Muy bien, por si acaso, a esta hora ya empezaron todos los doctores Truquini a decir que no se puede censurar a Gerí porque se necesita vacancia. No les hagan caso, ¿ok? Mañana vamos a ir, obviamente, con toda la información de lo que pase hoy, pero créanme, han salido a trabajar los doctores Truquini en banda. Muy bien, ahora vamos con lo nuestro. Estamos entrevistando a candidatos al Congreso, como les hemos prometido. Todos los días traemos 3 candidatos y en esta oportunidad está con nosotros la señora Anaí Durán, candidata a senadora por Juntos por el Perú. Anaí Durán es doctora en Sociología por San Marcos y además ha sido ministra de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, buenos días y feliz Año Nuevo Chino. Bueno, así pues, feliz Año Nuevo Chino. Sí lo han celebrado en el Perú. El embajador. El embajador. Y quería empezar por hablar un poco de su periplo político. Usted no es nueva en política, ha sido la presidenta de un partido. Ha sido la presidenta del partido por corto tiempo, Nuevo Perú. Y ahora postula por Juntos por el Perú. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo soy docente universitaria de la Universidad de San Marcos, soy doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y efectivamente, desde que regresé del doctorado, me involucré en la política peruana, estuve apoyando el Frente Amplio en 2016. Luego, Nuevo Perú, en alianza con Juntos por el Perú, el 2021, ¿no? Fui parte del equipo de plan de gobierno y luego asumí como parte del acuerdo político con el presidente Castillo en la cartera de mujer. Luego, ya en medio de toda esa tensión, se da un debate dentro del Nuevo Perú, yo asumo la presidencia muy poco tiempo, bueno, de esto yo también ya he comentado. Y claro, hay una diferencia política sustantiva, ¿no? Yo soy de la posición, y creo que el tiempo me dio la razón, de que había que sostener al gobierno de Castillo hasta el final, ¿no? Que había mucho ruido, un afán golpista ya determinado desde el momento en que se declaró un fraude. Mi posición quedó en minoría y yo renuncié, ¿no? Por esa razón. Esa fue básicamente la razón política de fondo. Y de hecho me quedé trabajando en la PCM junto a Aníbal Torres. Lo que decían era que había preferido ser asesora de Aníbal Torres que ser presidenta de Nuevo Perú. Bueno, ya se dijeron muchas cosas, ¿no? Lo importante es que yo... Bueno, el hecho era ese, ¿ah? El hecho es que yo demostré que había que respaldar ese gobierno,
¿no? Y creo que obviamente no había que ser adivino para prefigurar que lo que se venía con Dina Boluarte no iba a ser mejor porque iba a estar sostenida por los grupos que estaban alentando el golpe. Entonces era un escenario bastante catastrófico que, insisto, lamentablemente se ha cumplido y estamos a punto de tener 9 presidentes en 10 años. 8. Ah, bueno, en 10 si se junta si mala. Se cumple, si se junta mal. Ahora, y bueno, para cerrar ese periplo, bueno, ahora para el 2026, pues estamos Juntos por el Perú nuevamente, con Roberto Sánchez. Pero con un nuevo movimiento que se llama Adelante Pueblo Unido, que es el Partido Castillo. No, el partido de Castillo es Todos con el Pueblo. Y bueno, nosotros fundamos Adelante Pueblo Unido, que está ahorita en una situación también de... No pudo inscribirse, igual que el partido de Duberly, ahí sospechosamente nos dejaron fuera. Pero están ya con inscripción. Ahora sí, para Ahora las regionales si uno entra al ROP, ya con inscripción. Ajá. Entonces, Adelante Pueblo Unido es un grupo que se une a Juntos por el Perú, o usted va como invitada. Sí. Bueno, nos unimos, pero obviamente vamos como invitados porque no estamos habilitados. Yo soy invitada, la lista de invitados es del presidente Pedro Castillo, que él nos invita, y yo particularmente al Senado Nacional con el número 4. Ok, ese es el periplo. Ahora, ¿usted cree que realmente Castillo fue víctima de un golpe de Estado? Yo creo que hubo un operativo golpista en marcha, ¿no? Mucho antes del 7 de diciembre, que inicia con el fraude, y yo creo que ahí hablamos de las nuevas formas de golpes de Estado, ¿no? Que no son un día bombardeando la moneda o sacando los tanques de Palacio, sino que son progresivos. Lo que vimos aquí fue cómo se fueron recortando las facultades del presidente, al punto que ya no tenía posibilidad de cerrar legalmente el Congreso, y llegamos al impasse al que llegamos, ¿no? El 21 de octubre del 2021 se acabó el equilibrio de poderes, y a raíz de la posibilidad de censurar a Iber Maraví, se adelantó el Congreso y acabó el equilibrio de poder. Entonces hemos tenido un operativo golpista en plazos, ¿no? Donde una pieza fundamental al final es Dina Boluarte, pero que ya se estaba gestando. ¿Cuál es su lectura de lo que hizo Castillo? ¿Dio un golpe de Estado? No, eso ya lo dijo, bueno, tú como abogada lo sabes, ya lo dijo la sentencia, ¿no? Lo que se le ha querido probar es una conspiración contra la por rebelión. Por rebelión. Y lo que finalmente él mismo declaró en el juicio, ¿no? Él le oyó una proclama, abrir una nueva cancha política, debió haber ido al Congreso a explicar, no debió haber sido detenido en funciones, como fue detenido, y cuando empieza toda esta andanada de irregularidades que hacen que buena parte de la población sostenga que está ilegalmente preso, y es algo que vemos ahora en la campaña. Hemos estado en Chota y en varias provincias de Cajamarca y Lambayeque esta semana. ¿Qué pasó? Y la gente nos dice eso, tienen que liberar al presidente, está mal detenido, no lo han debido juzgar y condenar. En todo caso, yo esperaba que ese aprecio popular, en el sentido de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado, que lo hemos visto en 2 encuestas de Ipsos recientes también, se manifestara en un respaldo popular. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En las encuestas ustedes no están, Roberto Sánchez no figura. Vamos poco a poco, ¿no? Yo creo que ese respaldo se vio en el estallido. Cuando la gente salió a las calles, la gente salió y en las encuestas, está claro. Lo que yo creo la gran dificultad todavía es empatar este descontento popular con una posibilidad de representación. Tenemos una crisis de representación muy profunda, y especialmente en los sectores populares. Yo creo que está arrancando la campaña. Hemos empezado nosotros el 24 de enero en Juliaca, ha habido buena recepción, hemos seguido en Lambayeque, Chota, Cajamarca, y vamos hacia Cusco. Lamentablemente Roberto Sánchez tuvo una enfermedad, se hospitalizó. Lo han operado de apendicitis en la Clínica San Pablo en Arequipa, pronta mejoría, y bien por él. Pero a todo el mundo le ha llamado la atención que no haya aceptado una operación en el Hospital Público de Camaná y haya dicho, no, yo me voy a Arequipa a una clínica privada. Siendo alguien popular y de izquierda, ¿no es contradictorio? Yo creo que la evaluación en el momento fue que había que resguardarlo cuanto antes, ¿no? Y lamentablemente, pues, parte del sistema de salud que tenemos... No, entiendo que evidentemente, ¿no? En Caravelí era imposible operarlo, y en Atico tampoco, pero en Camaná sí hay un hospital. Y yo creo que esa fue la evaluación del momento, un momento de crisis también, donde estaba muy mal, ¿no? Y felizmente por eso, ya... cuando tienes una apendicitis, no tienes mucho tiempo. Por eso, sí. Pero llevarlo 3 o 4 horas más hasta Arequipa para que se atienda en una clínica privada. Pues yo creo que esa ha sido la decisión del equipo de los médicos, y se respeta. Creo que lo principal era salvaguardar la salud del candidato, ¿no? Pero no veo una pequeña contradicción. No creo, ¿no? Al contrario, yo quisiera que todos los hospitales públicos pudieran estar a esa altura, ¿no? Es por lo que trabajamos. Pero ¿no? justamente el candidato presidencial no se atiende en un hospital público.
Y vamos a hacer que sea así, pero eso será más adelante. Como te digo, la Pero ya, prioridad del equipo claro. fue resguardar la Pero le vida pueden y la decir, integridad. señora Durán, ya fueron gobierno. Pueden decir eso, pero en realidad no fuimos gobierno. ¿No No fueron nos gobierno? dejaron gobernar, que es distinto. O sea, Usted- fuimos gobierno, pero un gobierno absolutamente trabado, que en 16 meses no pudo desplegar ninguna política, con obstruccionismo, y aún así hicimos cosas muy importantes, ¿no? Creo que aquí estuvo el doctor Hernando Ceballos, que fue fundamental para la pandemia, que es parte de nuestro equipo. Yo en el Ministerio de la Mujer también sacamos cosas importantes en un momento muy duro, como fue la pospandemia, ¿no? Sacamos la pensión orfandad, tratamos de reordenar todo lo que era el programa de lucha contra la violencia a la mujer. El tema de los albergues ya lo habíamos puesto en agenda nosotros, porque ya la señora Jáuregui tocaba la puerta del Ministerio de la Mujer. ¿Y pedía plata? Mira, yo no la llegué a recibir, pero ya ese proyecto de ley se estaba gestando. Y bueno, con Dina Boluarte lo concreta y se le da la autorización para que reciba fondos, ¿no? ¿Y recibió fondos? Recibió fondos, es lo que Ella se dice sabe, que ¿eh? nunca ha recibido un centavo del Estado. Yo creo que eso tiene que investigarse muy a profundidad, porque además está la salud, la vida de niñas que han sido encargadas por el Estado, y que nos lleva a un tema de fondo, que es que el Estado no tiene recursos, y especialmente el Ministerio de la Mujer, para hacerse cargo de esos temas tan importantes, ¿no? Y terceriza a este tipo de personajes. Preguntas del público. Por favor, ¿cuál fue el resultado de las capacitaciones para el Premier Bellido por machista? Caso perdido, el premio. Caso perdido. Pero trataron de educarlo, Mira, ¿no? y insisto, esta es una política de Estado necesaria. No, que yo sé tengamos que sí. un presidente con una denuncia de violación sexual te dice mucho de la calidad de nuestros políticos Y en además materia es de más igualdad de es más- mujer. y es más Ya complicado. es hasta vergonzoso leer eso, o sea, que un señor así le hayan dado la presidencia de la República es humillante. Entonces, yo creo que esta capacitación que se burlaron, que hicieron mucho de caricaturizar, es fundamental. Y no Pero de debe repente empezar- lo hubieran educado. Pero y le no- hubieran hecho un favor. Por supuesto, como digo, y no debe empezar desde los niveles más tempranos, ¿no? ¿Qué ha hecho este Congreso? Quitar todo el tema relacionado a educación sexual. Yo creo que la calidad de nuestros políticos está dando la razón a que estos temas eran importantes. Estas capacitaciones no se concretaron, bueno, Bellido no duró mucho en el premierato tampoco, pero él ni siquiera fue a tocar la puerta. ¿Ah? No es que digo, bueno, doctora, yo voy a aceptar la capacitación, redúqueme. No tuvo se su rehusaba, se reeducación. rehusaba. Porque Pero insisto en la importancia de este tema, ¿no? en el Que sí maoísmo, debería en el ser. maoísmo te reeducaban. ¿Ah? Yo no sé por qué no fue a reeducarse, la verdad. No fue. Pero No insisto en la importancia de que estos temas sean tratados desde las más altas autoridades y evitar tener la vergüenza de políticos que tenemos en esta materia de educación sexual. ¿Qué le puedo decir? No lo voy a defender tampoco, porque es una cosa vergonzosa. Otra pregunta, por favor. Doctora Durán, ¿por qué no dijo nada de la corrupción que campeaba en el gobierno de Pedro Castillo? Eso es verdad. Los colaboradores Carolín López, Amir Villaverde, Bruno Pacheco, Saltel Marrufo, Sada Goray, todo ese elenco que tuvimos en esa época. Sí, mira, y son 4 años de investigación y todas estas cosas se han ido cayendo. Yo creo que ahí No, el maletín con plata, de Juan Silva está grabado. ¿Ah? Fue parte, ya, pero digamos que esto del presidente, que era el presidente, el que la señora Lilia y todos los que orquestaban, yo creo que hubo también mucho de instalar esta lectura para facilitar la vacancia y la destitución del presidente, que fue lo que finalmente hicieron, ¿no? Castillo ahora no tiene una sola sentencia por corrupción, Pero son 4 años de pero está investigación procesado. fiscal Él y una todos- investigación él- dirigida por Patricia Benavides, además, y con todos estos señores que al final estaban en su casa. Sada Goday dijo tantas cosas y después se desdijo. Dijo, no, es que me prometieron no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo mucho de forzar esta matriz de un gobierno corrupto, inmanejable. ¿Pero usted no cree que hubo corrupción en su gobierno? Pero si son casos concretos, seguro que sí, pero no era una cosa que organizara el presidente Castillo como querían forzar esta figura de organización criminal liderada por él. ¿No cree que su familia se benefició No, indebidamente? yo creo que no. Por ejemplo, el caso de Jennifer Paredes, ¿no? Ella estuvo presa 3 meses, también está 4 años investigada, tampoco le han podido probar nada. Todavía, y pero... está siendo candidata, probablemente se archive la investigación porque no encuentra Y está nada. siendo candidata con ustedes, Así ¿no? es, ella va como diputada por Cajamarca y es administradora, es una profesional y creo que también se destruyó mucho la vida de estas personas que no están todavía probados que es ninguna participación en delitos de corrupción.
Bueno, hay un dinero que se le entrega a Juan Silva. Ah, bueno, eso no te estoy hablando. Pero está prófugo de la justicia. Si hay casos individuales... Bruno Pacheco confesó. Si hay casos individuales, eso se deberán sentenciar, y mejor que se sentencien cuanto antes. Pero toda la matriz y la hipótesis y esta línea de la Fiscalía era decir, Castillo los dirige, Castillo es el que cobra. Se ha investigado estos 4 años y yo creo que con todo el peso y además toda la energía de una Fiscalía contraria, como era la que dirigía Patricia Benavides, y pues todavía no he encontrado nada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Va con el número 4, ¿no? 4 al Senado Nacional por Juntos por el Perú. Muy bien. Pausa y regresamos con mucho más. Muy bien, y nuestro siguiente candidato viene de Piura, el señor Edgar Guzmán, es candidato a diputado por Cooperación Popular. Él es empresario, tiene estudios en la Universidad Nacional de Piura, no ha terminado, pero ha sido gerente durante muchísimos años de la empresa industrial San Martín de Porres de Piura, y viene de un grupo que se llama Verdad y Honradez, que es el partido que ha formado Johnny Lescano, con, en su caso también, gente de Acción Popular, porque él ha sido Acción Popular toda su vida y ahora acompaña a Johnny Lescano, y por lo tanto han terminado en el proyecto de Cooperación Popular. También ha sido presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, porque no es solo piurano, es Sullana, suyanero. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo se involucra en este proyecto político. Bueno, ya lo dijo usted, en primer lugar que saludar a su audiencia y sobre todo a la región Piura, las 8 provincias de Piura. Tenemos costa, sierra y selva, siempre hemos dialogado con los empresarios. Podemos hacer un país nosotros solos, pero en fin, un saludo especial. Es una de las regiones más populosas. ¿Cuántos diputados tienen ustedes? ¿9, me parece? 8 ahorita. 8. Sí, 8. Con la paridad ha tenido que completarse 8. Sí, 8 candidatos para Cámara de Diputados. Partidos, y usted va número 1 de Cooperación Popular. Claro, así es. Ahora, usted tiene experiencia política. ¿Cuántos años militó en Acción Popular? En Acción Popular, bueno, yo soy la segunda generación, mi padre. ¿A su padre también? Mi padre también, toda la familia. Tenemos bastante gente conocida en Acción Popular aquí, todavía los que sobreviven porque ya fallecieron, ¿no? Claro. Naturalmente, pues los años a todos nos pasan factura, es innegable, ¿no? Le comentaba a usted que hemos recibido esas conferencias que estaba usted en Piura y bueno, pues hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bastantes años, sí. Yo realmente estoy involucrado siempre, esa es la verdad, ¿no? Cuando he trabajado en Petroperú, en la selva, fui dirigente sindical, de un lado pasé al otro, porque ahora soy dirigente gremial, empresarial, entonces lo que me cuenta ahora es potenciar la candidatura de Johnny Lescano, porque él Johnny se fue por varias razones. ¿Por qué se fue usted de Acción Popular? De Acción Popular nos fuimos juntos casi. Sí, claro. Con él, el 2016, 17, sí, más o menos, esa fecha salimos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, era imposible porque, bueno, yo no tenía ninguna intención de postular, ¿no? Siempre apoyé al partido, ¿no? Incluso en la campaña anterior, el 21, también estuve apoyándolo, ¿no? Pero yo no tenía ninguna intención de postular. Uno como empresario, si es un buen empresario, no necesita, ¿no? Es válido eso, ¿no? O sea, apoyar siempre a la gente que da la cara. Ya. Para trabajar estamos nosotros. Ya. Los políticos no. Y ahora ha decidido... Ahora obligadamente, prácticamente, nos han obligado a salir porque es una barbaridad, ¿no? O sea, dar cuenta de que, pues, gente que no conoce,
te mete a la política. ¿Cuál es su sin nada. giro de negocio? ¿A qué se ha dedicado su empresa? Es servicios industriales, una cosa me llevó a otra, yo más me relaciono con la parte mecánica, la ingeniería civil y todo eso va juntándose. Entonces el abanico es muy amplio, ¿no? O sea, he trabajado con ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros eléctrico-mecánicos Servicios. y también he formado Claro. Profesionales ahí en mi Es de empresa. servicios logísticos, da usted. En parte, transporte, alquiler de maquinaria y ejecución de obras, ¿no? De todos, contratista del Estado. sí. Y Conozco también, y también para obra pública. Para obras públicas. Yo nací en mi empresa en el año 90 Ajá. con libreta tributaria, imagínese. Imagínese ¿No? usted. Con libreta tributaria. El año 97 ya No van a entender ni el chiste, algunos. Muy bien, antes no había RUC, chicos, había libreta tributaria. Bueno, muy bien, es pre-RUC. Entonces, claro, usted se ha dedicado toda la vida al sector. ¿Qué dificultades se encuentra como empresario que lo llevan a la política y dicen, esto tiene que cambiar? Bueno, un poco las leyes, ¿no? Las leyes las han ido enrevesando de tal forma que eran tan sencillas las leyes de contrataciones para el Estado, habían solamente 4 procedimientos, Claro. y de repente inventaron, de cada uno inventaron sus 4 más, sus ramificaciones. Ramificaciones. Y ya no entendía nada. Y todos se han especializado de tal forma, no le miento que, bueno, no somos perfectos, ¿no? Claro. Los seres humanos no somos perfectos. Precisamente parte de eso me ha obligado a acompañar a Johnny ya en la cancha, porque nosotros permanentemente estamos en la cancha. Pero usted es un hombre de empresa, presidente de la Cámara de Comercio, y la posición de Johnny Lescano es bastante estatista, cree en la empresa pública. ¿Usted también? Por eso precisamente yo vengo a impulsar a desmitificar, diríamos, ¿no? Digamos, porque él sí cree en la empresa privada. ¿Cree? Él cree en la empresa No, privada. no Yo tanto. soy empresario y le digo, mira, lo he llevado a visitar las empresas Petroperú, hemos Ya. ido a Petroperú. ¿Usted qué cree que se debe hacer con Petroperú? Con Petroperú, yo he trabajado en Petroperú. Por eso, ¿qué se debe hacer? Le cuento algo para que se dé una idea cómo se trata Petroperú. Cuando yo entré a trabajar a Petroperú éramos 7. ¿Ya? 7 personas en un campamento por Perdido. Andoas, Morona, perdido. Por Andoas. Que solamente se llegaba por aire o por Deslizado. barcaza. Por barcaza. Entró un gobierno de nuestro amigo Alan Finao. García, el Finao. En ese sitio donde habían 7 entraron 300. No, claro, pues, esa fue la Entonces, locura. Petroperú le digo, ¿qué va a hacer 300 personas si solamente somos 7 aquí? Y producíamos 140.000 barriles diarios, o sea, Guau. transportábamos en esa época. Guau, es un Eso se montón. transportaba y todos los días, me llamó la atención. Es Hoy no se productivo. transforma, hoy no 45, se menos, 30. están casi en nada. Sí, El oleoducto sí. no se está usando, ¿sabes? Sí se está usando, pero No no, se está en su usando. capacidad real. No se está usando. Ahora mismo. Ahorita no se está usando, el oleoducto no funciona. Está ahí repleto de petróleo, que ni siquiera se puede mover. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que se está sacando está saliendo por barcaza hacia Brasil. Ojo. ¿Qué haría usted con Petroperú? Con Petroperú hay que reorganizarla de todas maneras, ¿no? ¿No la cerraría? Porque es un negocio fracasado. Yo como Mire, empre- usted es empresario. Si el negocio no funciona, usted que dice, no voy a seguir perdiendo plata, ni hablar, esto lo cierro. Claro. ¿No? Y armo otra cosa. Claro. Hago otro negocio. ¿Qué haría con Petroperú? Yo soy empresario, le decía. Si a mí me lo dan, yo lo hago producir en 2 patadas, por decir, ¿no? No Sí, sí. crea, tiene mucha deuda. Tenemos, digamos, Tiene harta deuda. la refinería que no existe, digamos, en Latinoamérica ni en el Perú. Es la única que está con esas condiciones. Por supuesto que tiene una deuda, nos ha costado mucho a los peruanos, nos ha costado mucho. Pero podemos hacerla producir. Pero imagínate, ok, los activos valen, estamos Sí, de acuerdo. sí. Pero la empresa está endeudada hasta el cuello, mucho más allá de su patrimonio. No un es, proyecto- malo, no es malo lo que están haciendo, no es malo lo que están haciendo, hay que reestructurarla. Pero el problema, digamos, el mensaje es bueno, la reestructuración es buena. ¿Usted no cree que debían venderla? El problema son los mensajeros, digamos, quién hace las cosas. Ese es el problema. Eso no le da confianza. Eso no nos da no, confianza. no nos da No nos confianza. da confianza. No nos da confianza. No nos da. Vamos con las preguntas del público, por favor. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar el legalizarse y pasar la formalidad a los negocios y dejar la informalidad? Mire, tenemos una informalidad que llega casi al 85%. Para nosotros, como Cámara de Comercio, le converso esta experiencia. Con la pandemia, se pusieron muchas restricciones a restaurantes, a los medios de transporte, ¿no? A Y todo. entonces,
recién en el caso, mire, que Sullana, Piura, que son toda la región, Claro. tuvimos que, digamos, dialogar con las autoridades para que puedan aperturar las restricciones, ¿no? Entonces, me di con la sorpresa de que habían más de 800 restaurantes en una provincia, ¿En solamente Sullana? en una provincia, Claro. y sin contar Piura, sin contar Talara, y más de 2.000 comerciantes. Entonces yo aproveché ahí y le digo, si ustedes van a permanecer así, desunidos, el gobierno, ni este gobierno, ni cualquier gobierno, nos va a hacer caso. Claro. Para eso tenemos las instituciones gremiales, empresariales, digo, que son pequeñas. Podemos tener pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Y juntarnos todos Y juntos. juntarnos, ¿no? Para poder decirle al gobierno, esto pasa, esto pasa. ¿Y lo lograron? Se solucionó el problema y por arte de magia desaparecieron todos. Y una llamada de atención a todos nuestros amigos. Tenemos, como le digo, más de 2.000 comerciantes, más de 800 restaurantes. Y las cámaras de comercio no llegan, pero ni a 200 ni a 300 Ya sé, pero afiliados. ¿por qué no se formalizan? Eh, Porque es caro, pues. Es caro y no tienen confianza en las autoridades. O sea, siempre prima lo que usted dice, ¿no? O sea, lo que ha aumentado solamente en el Perú ha sido la corrupción. Entonces ellos tienen ese temor de que van a hacer un trámite y ya le están pidiendo plata por lo bajo. Y esa es Pero ¿no cree que verdad. es el tema laboral el que desalienta a hacer empresa? Porque tienes que pagar 15 sueldos, porque tienes que, sobre todo la indemnización por despido. Hay escalas y yo le digo por experiencia, yo ya tengo cuántos años se han jubilado con mi empresa varios trabajadores, y yo mismo también estoy en ese proceso de jubilación, y se puede. Lo que pasa es que el Estado no reconoce a las empresas, entre comillas, honradas, porque dice, ser honrado acá ya es un ser revolucionario y es medio, digamos, apesta una persona, una empresa honrada, la miran de costado porque el funcionario dice, no me va a dar nada. Con no hago nada porque no me va a dar nada. Bueno, pues si no le das nada, mejor. Pero no te da trabajo. Los procesos los acomodan de tal forma, y le cuento en el caso de nosotros, se ha visto, he subcontratado puertos, aeropuertos, todo, vías de primer orden, y resulta que pues, me descalificaron porque mi experiencia era hacer carreteras de primer orden, pero ellos querían solamente hacer carreteras vecinales. Ya, entonces usted no servía. Yo no servía. Entonces, pues, si hago lo más, no puedo hacer lo menos. Pues, ¿no? Es como si trajeras a un jugador de Europa, ¿verdad?, a jugar en la Alianza Lima o en la U, y le dije, no puede jugar porque usted juega en una liga muy superior y nosotros jugamos así poquito. Esas cosas tiradas de los pelos son las que hacen, digamos, las personas que le dan esa responsabilidad de otorgar las licitaciones, ¿no? Las buenas pro. Y eso nos ha afectado bastante a todas las empresas que trabajamos bien. Muy bien, vamos con preguntas del público. ¿Cuál sería la primera acción que realizarían para poder tener tranquilidad de los pobladores y el Estado? ¿Qué haría con la PNP y las Fuerzas Armadas? Johnny tiene una posición muy clara al respecto, ¿no? Y yo también le sigo igual, ¿no? Yo soy partícipe de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen que actuar, ¿no? O sea, siendo... ¿Pero por qué cree que no actúan? Si ya tenemos Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. ¿Por qué no actúan? Porque la cabeza no actúa. Pues si la cabeza no actúa, pues definitivamente ellos están esperando que alguien les dé la orden. Ellos tienen formación castrense, ¿no? O sea, definitivamente yo también he hecho servicio militar y he participado en algunas actividades militares en la Marina. La formación es castrense, ellos... Las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Ahí está. Claro. Esa es la formación que tiene. No, eso es castrense, pero la Policía Nacional igual tiene sus órdenes. ¿Por qué no hay resultados? Le digo nuevamente, la cabeza no funciona, entonces el resto no funciona. Muy bien. Siguiente pregunta tenemos. Me dicen que no. Dicen que no, que tenemos que irnos despidiendo porque tenemos un candidato más. Un saludo para todo Piura. ¿Qué le diría usted a los piuranos? Porque usted solo postula en Piura. Piura. Usted tiene que conquistar el voto piurano. ¿Por qué tendrían que votar por usted y no por los otros 30 y tantos candidatos que postulan de distintos partidos, ¿no es cierto? Y por su lista, digamos, ¿no? Tenemos una crisis de liderazgo en el país, definitivamente, ¿no? Y para eso tenemos referentes, ¿no? O sea, yo conozco al doctor Johnny Lescano, para mí es un referente, no es, como le digo, la perfección, pero no somos perfectos nosotros, pero
con ser honrado para nosotros y transparente, nos sobra y nos basta. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros Solo tenemos fresco, un referente. Solo fresco, honradez. Verdad y honradez. Verdad y honradez. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Ha venido con una bolsa de chifles de este tamaño el señor Guzmán, que va a ser repartida en el switcher, obviamente. Ha sido un gusto volver a ver después de tantos años. Muy bien, pausa y regresamos con nuestra última invitada, Rocío Pereira, candidata a diputada por Primero la Gente. Y nuestra última invitada de esta mañana viene por Primero la Gente. Se trata de Rocío Pereira. Ella es politóloga, estudió ciencia política en la Universidad Católica del Perú y es magíster en Administración Pública por el London School of Economics, nada menos. Va como diputada número 6. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación y a todo el público que nos oye. No es su primera experiencia política. Vi que había postulado para ser alcaldesa de Pueblo Libre. Con Juntos por el Perú. ¿Cómo pasó de Juntos por el Perú a Primero la Gente? Bueno, en el 2022 efectivamente postulé con Juntos por el Perú para la alcaldía de Pueblo Libre. Dentro de las opciones políticas que había, digamos que era la más cercana, el partido más cercano a mis convicciones personales de justicia social. Y fue una experiencia que yo añoro mucho porque me encantó la campaña. Creo que ofrecimos al distrito y a los vecinos una alternativa de gobierno. Y bueno, luego, con el tiempo, recibo la invitación del personero legal de Primero la Gente, de Marcos Ceballos, para que participe del partido. También recibo la invitación de compañeros que son activistas por la movilidad sostenible, ¿no? Que venían del bloque de lo justo. Ahí venimos ahora para hablar de y eso. justamente es la agenda que yo quiero impulsar. Entonces, bueno, ya no había mucho que hacer. Sentí que Primero la Gente era el espacio natural donde yo compartía las convicciones y los ideales del partido. Claro, pero Primero la Gente no es o no pretende ser un partido de izquierda. Y hay compañeros de izquierda, es un espacio plural, ¿no? Hay compañeros de distintas vertientes. Pero usted sí se autoafirma como una persona de izquierda. Izquierda progresista. Progresista dentro del espectro político. Usted es politólogo y sabe de qué estamos hablando. Muy bien. Y he visto que se ha dedicado mucho a la movilidad urbana, que es un tema que a usted le preocupa mucho, que está tratando de establecer algunas políticas públicas sobre el transporte de personas. ¿Cuáles son sus ideas centrales en esta materia? Sí, como bien dices, Rosa María, me preocupa la agenda de ciudades, ¿no? De ciudades sostenibles, dentro de ello una movilidad que nos permita pues llegar a nuestra casa temprano, no perder 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Lima es una de las ciudades que tiene el peor tráfico de toda la región, o no decir del mundo. Además, con todos los siniestros viales, al año hay como 3.000 siniestros, ¿no? Mortales. Esto quita productividad, afecta al medio ambiente, la salud de las personas. Esto no puede pasar. Nosotros queremos impulsar una ley de movilidad sostenible. ¿Para qué? Para poder institucionalizar este concepto, este enfoque en todas las regiones, en todo el país. Efectivamente, en Lima tenemos un plan de movilidad sostenible. ¿Qué quiere decir esto para que la gente común y corriente nos entienda? A ver, lo que sucede es que tenemos esta pirámide de movilidad. ¿Qué es la pirámide de movilidad? Normalmente debiéramos tener en el pico de la pirámide, o sea, la prioridad número 1, el peatón.
El peatón debiera haber la preferencia para que cruce, las veredas debieran ser más anchas, no debiera haber estos siniestros que tenemos, ¿no? El peatón debiera tener siempre la preferencia. Luego el ciclista, debiéramos tener ciclovías en buen estado, no basta con construirlas, tenemos que hacer que estén bien mantenidas, ¿no? Para que realmente sean seguras. Y luego viene el transporte público masivo. Y ahí sumamente importante impulsar las líneas del metro que están contempladas en el Plan de Movilidad de Lima y el Callao. También los buses, los corredores bus, los buses agregados. ¿Por qué? Porque es el medio que la mayoría utiliza para transportarse, para movilizarse. La minoría va en el auto particular, ¿no? No en el transporte público. ¿Y qué es lo que está pasando? Las prioridades de presupuesto, las prioridades de gestión están al revés. Claro. Y lo podrás ver con todos estos cerca de 60 bypasses que la gestión de Renovación Popular quiere hacer en la ciudad de Lima. El gobierno nacional, a través de Proinversión, también está impulsando este anillo vial periférico, ¿no? Que tendría algún sentido hace 30 años, cuando realmente... Se propuso hace 30 años. Cuando esa era la periferia de Lima. Exacto, ya no es la periferia de Lima. Ya no lo es, ¿no? Y que hoy por hoy está afectando áreas verdes, ¿no? A todo el bosque urbano de la avenida Separadora Industrial, está afectando más de, por lo menos, 3.000 viviendas serían afectadas con expropiaciones, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, como los bypasses, además, no solucionan realmente el problema del tránsito en la ciudad. Más bien, generan este fenómeno de demanda inducida. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De que ahí donde colocas un bypass, donde aparentemente solucionas de manera temporal el problema, induces a que vengan más autos, induces a que haya más demanda. Quiero hacer un publicherry, ¿eh? Porque yo se los dije. Un publicherry a mí misma, porque yo se los dije. Ayer el señor Reyardo ha dicho que la Panamericana Sur tiene el cuádruple, 4 veces más tránsito del que tenía con peajes. Claro, induces a que nadie use la vía libre, todos van. Entonces regrésate del sur en la tarde, si vienes como yo, más o menos de Cerro Azul a Lima, son 4 horas. Así es. 4 horas, lo que antes era, en el peor de los días 3, 2:30, 3, ahora son 4. Sí, no, terrible. Y además también lo vemos en la vía expresa sur, ¿no? Que ha dividido el distrito de Surco en 2, que ya cobró una víctima mortal, la señora Eulogio, ¿no? Se olvidaron de poner los puentes peatonales. Sí, no, terrible. Se olvidaron. Ya está, listo. Una vía totalmente inaugurada sin haberse concluido, además, con incluso muchos fallas en el diseño. Y peligrosa para los propios automovilistas. También. Porque cuando llegas a cada cruce, te juegas la vida. Además han hecho pases peatonales en medio de una vida rápida, con personas que salen con una cosita a jugarse la vida, dice alto y el carro tiene que frenar. Una cosa de locos, de locos. Pero está todo muy bien. Sin embargo, yo la veo como futura alcaldesa de Lima. Bueno, o sea, próximamente tal vez. De lo que hemos hablado todo son problemas justamente de la Municipalidad Provincial de Lima. Y usted está postulando a diputada de la ciudad de Lima. Es que creo, Rosa María, que sí es importante que desde el Congreso hay una voz que defiende estos temas. Estos temas han sido abandonados y sí es importante representar a la ciudadanía, a los vecinos que vienen clamando que estos bypasses no pueden ser posibles, que necesitamos una mejor ciudad. Pero no tiene iniciativa de gasto. Entonces, ¿qué haría usted como ley? O sea, que no puede sacar una ley que se prohíban los bypasses, es absurdo, ¿no? Sí, como te mencionaba al inicio, una ley de movilidad sostenible. Ya existe en otros países de la región. Lo que hace esta ley es generar un marco estructurante, institucionalizar este enfoque de movilidad sostenible, ¿no? ¿Para qué? Para generar responsabilidades en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, para que se fomente, se promueva la movilidad sostenible, para que se generen mecanismos de financiamiento, por ejemplo, el subsidio al transporte público. Es generar todo un marco regulatorio que le dé fuerza, que le dé peso a este tema. Porque si no, depende de la voluntad de un alcalde, depende de la voluntad de una autoridad. Este es un tema bien populista que le voy a plantear. ¿Qué haría con el taxi colectivo? No, hay que regularlos, ¿no? Y en su mayoría, pues, tiene que desaparecer. En la medida que el transporte público ocupe esa demanda y satisfaga la demanda, los colectivos, los colectiveros, los buses informales ya no tienen cabida. Claro, sin embargo, usted sabe perfectamente que en este Congreso tienen un lobby muy activo que ha logrado que el taxi colectivo sea una opción de transporte en todo el Perú, menos en la provincia de Lima, pero en todo el Perú. Sí. Lo cual es sumamente, no solo peligroso, pero que en fin, la gente puede jugarse la vida si quiere, pero es ineficiente, es decir, ocupan mucho espacio en la vía. Un bus que lleva a 30 o 40 pasajeros
puede ocupar el mismo espacio que 2 colectivos que llevan a 5 personas o a 10. Entonces, ese es el problema. Pero hacer entender eso es muy difícil con capitales muy pequeñitos y atomizados. O sea, cada taxi colectivo, lo máximo que puede tener es un taxi. No se puede comprar un bus. Te dicen, si yo pudiera comprarme un bus, me compro un bus. ¿Pero con qué capital? Entonces, ese es el problema. Sí, en la medida creo que la reforma del transporte avance. Estos son procesos, ¿no? En todos los países estos son procesos que toman tiempo, no es de un día para otro. Pero en el Perú está tomando 30 años ya. Es que yo creo que se inició en su momento, se dieron los primeros pasos con el corredor de la Avenida Arequipa, con el corredor de la Avenida Javier Pero Susana Prado. Villarán fue crucificada por el corredor de la Avenida Arequipa. Pero yo creo que sentó las bases. Después de eso, en la agenda pública se ha instalado el tema del transporte. Acuérdate, todos mis colegas que era un reportaje muy barato de hacer, porque todos están cerca de la Avenida Arequipa, todos los canales de televisión montaban equipos a destrozar el corredor morado, a destrozar, y a todos los corredores en general, que no llegaron a implementarse. Bueno, en la Arequipa sí se implementó, en Javier Prado se inició la implementación, pero luego vino Castañeda y dinamitó toda la reforma. Hay que decirlo como ha sido, ¿no? Fue dinamitada y este alcalde de Renovación no la iba a resucitar ni de casualidad. No, más bien todas las prioridades, como te digo, al revés. El auto particular, las obras de cemento, la contaminación, nuevamente están en la prioridad cuando, o sea, el mundo al revés, ¿no? Entonces yo sí creo, como te digo, Rosa María, que desde el Congreso necesitamos impulsar este tema, necesitamos una voz que defienda estos temas. Te quita horas de vida, horas que podrías estar con tu familia, hay muchos siniestros mortales, o sea, es la vida, es la pandemia silenciosa, 3.000 muertes al año por los siniestros viales. Y en heridos. Y también, sino más de 80.000 siniestros al año si contamos también los heridos. Entonces es la pandemia silenciosa y nadie habla de esto. Entonces a mí sí me preocupa y quiero llevar una agenda por ciudades sostenibles que impulse una movilidad. Y el tema de vivienda también podemos hablar, el tema de espacios públicos. Son temas que ciertamente desde el Ejecutivo hay mucho que hacer, pero desde el Congreso se puede representar y se puede fiscalizar. A ver, ¿qué piensa del cierre de Agua Dulce? No. El alcalde dijo, miren, yo ya no puedo seguir recogiendo más basura, tengo que parar. El próximo fin de semana la van a abrir, pero por lo menos la han limpiado. ¿Qué piensa de eso? Porque es una forma de explicarle al público que mucho limpia el que no ensucia. O sea, llévate tu basura, como hacen en todas partes del mundo. Tu basurita la metes en tu bolsa y te la llevas a tu casa. ¿Por qué la tienes que tirar ahí? Habían encontrado un chancho enterrado en la playa. Muerto, ¿ah? Se lo habían comido. A ver, ¿qué piensa de eso? Sin duda, obviamente hay que fomentar mayor educación cívica, pero creo que también ahí la municipalidad abdicó un poco de sus responsabilidades. O sea, la solución fácil es cierro la playa. Me rindo. ¿Y cuáles son tus programas educativos, tus programas de sensibilización, las campañas ciudadanas que puedes hacer? O sea, no solamente es culpar al vecino, es tú como autoridad, ¿qué has hecho todo este tiempo? Claro, y era un tema que ya prevías, porque el verano, la temporada ya se venía. Claro, y además, si tú haces un servicio de playa, tienes que prever, Agua Dulce van 70.000 personas por día, sábado y domingo. Baños. O sea, ¿cuántos baños vas a poner para 70.000 personas? Estás hablando del concierto más grande que se puedan imaginar en el Estadio Nacional. Y también hay muchos comerciantes que trabajan en la playa y tú puedes, por ejemplo, conversar con ellos y decirles, bueno, te doy el permiso, la autorización. No, pero está todo concesionado, ¿eh? La sombrilla, la hacías pero todo. Comprométete también con el cuidado de la playa, una corresponsabilidad, ¿no? Igual con los vecinos. Entonces creo que la solución fácil fue como cerramos la playa, culpamos al vecino y ojo, yo creo que también ahí hay un tema, cierto tufío de discriminación, siento yo, ¿no? Porque claro, ¿quiénes son los bañantes que van a esta playa, ¿no? Es que es la única playa mansa de Lima, es mansa, mansa, mansa. Entonces, claro, atrae muchísimo público. Preguntas del público. ¿Qué leyes impulsaría en el Senado? No es en el Senado, estamos en diputados, pero en fin, en diputados para combatir la delincuencia. Sí, además los diputados somos quienes tenemos la iniciativa legislativa. Bueno, yo me sumo a lo que Marisol Pérez Tello ya ha dicho. En primer orden es la derogatoria de las leyes pro crimen, ¿no? Estas leyes que tanto daño le han hecho al país, ¿no? Que las sacaron los partidos que están hoy parte del pacto mafioso para que sus partidos, para que sus organizaciones no sean investigados como organización criminal y que han terminado pues beneficiando a la extorsión, al sicariato, a todo el crimen organizado. También, Marisol ha sido muy clara, las unidades de flagrancia en los penales, para que haya un proceso rápido y para que no haya impunidad, ¿no? Para que se pueda procesar rápidamente los delitos que han sido en flagrancia. También incorporar el delito de tráfico de influencias dentro de la legislación de la criminalidad organizada. Claro, pues ese lo sacaron. También, sí, es sumamente necesario. Imagínese usted. Siguiente pregunta, por favor.
Excelente la movilidad urbana. Si bien impulsaría su sostenibilidad, ¿de qué manera reduciría la contaminación ambiental? Es que creo que va de la mano, ¿no? O sea, precisamente uno de los beneficios, una de las finalidades de la movilidad urbana sostenible es de que ya no haya contaminación ambiental o al menos se mitigue el impacto, ¿no? Si las personas nos movilizamos más en buses modernos, buses que no contaminan, ¿no? Menos unidades de buses o tomamos la bicicleta como una opción, ya no van a haber pues estos gases contaminantes. Yo le digo una cosa, yo vengo todos los días al centro y la ciclovía que pasa por Tacna y Wilson, bueno, y después se va por la avenida Arequipa, es de un uso intensivo. Sí, lo he visto hoy día que vine justamente a tu programa en bici. Intensivo. Sí, y está súper bueno. Está muy bueno y además no hay accidentes. Claro, hay que seguir a una norma, pero ya incluso tienes bicimotos, ¿ah? O sea, moto con motorcito, ¿ah? Perdón, bici con motorcito, pero scooters, hay de todo, pero muy utilizada. Yo diría que mucho más utilizada, digamos, por la gente del RIMAC, que va hacia Miraflores, en todo ese trayecto, usadísima. O sea, yo sí creo que si ofrecemos más ciclovías ordenadas, van a tener un enorme uso. Y les damos mantenimiento y promovemos su uso. Y además para el usuario es mucho más rápido. Es mucho más rápido y mucho más económico, mucho menos, y haces un poquitito de esfuerzo, pero ese esfuerzo por lo menos contribuye a tu salud. Entonces es bastante mejor. Y fíjate que desde una perspectiva de género, para quienes somos mujeres, también es más seguro, ¿no? Nos sentimos más seguras que en un bus, que en el metropolitano, donde puedes ser víctima de acoso, que en un taxi. Claro, muy buena idea. Pregunta final, por favor, si tenemos alguna más. ¿Qué haría con las unidades vehiculares que ya cumplieron su tiempo de vida y que contaminan en mayor proporción el medio ambiente? Gran pregunta. El chatarreo, ¿no? O sea, aquellas unidades... Se ha intentado en el Perú, pero nunca funciona. Porque acá nadie quiere chatarrear un carro, ¿no? Es una cosa como que somos un país pobre, ¿cómo vas a chancar un carro? Pues, entonces, oye, pero el carro tiene 40 años, se cae a pedazos, pero nadie chatarrea en el Perú. Sí, es que precisamente parte de este enfoque de pro auto, ¿no? Creo que debemos pasar de este enfoque pro auto a un enfoque pro ciudad, ¿no? Claro. Y sí es necesario cada vez más transitar hacia una ciudad donde podamos tener otras opciones, ¿no? Yo sé que hablar tal vez de las 9 líneas de metro que prevé el plan de urbano de Lima suena ambicioso, si apenas recién tenemos 2. Nos encantaría. Pero creo que esa es la visión, ¿no? Creo que hacia eso debemos ir. 9 líneas de metro, obviamente, pero eso lo verán mis bisnietos, pues no ese es el problema. Pero precisamente por eso, Rosa María, es importante impulsar desde el Congreso estas medidas que permitan que se priorice, ¿no? Que se prioricen las líneas de metro, los corredores bus, ¿no? Los BRTs. Es muy importante transitar a este nuevo enfoque. No, esperemos que termine la línea 2, ¿no? Que es ahorita creo yo lo más importante, que termine ese proyecto. Y sin corrupción y acelerando. Y acelerando procesos y todo, ¿no? Para poder tener por lo menos el eje de la cruz, digamos, sobre la ciudad de Lima, que es lo fundamental para a partir de ahí armar un eje realmente de un metro sostenible. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Rocío Pereira, candidata número 6 para diputada por Lima. Diputada por Lima. Muy bien. Y conmigo es todo por hoy. Ha sido un programa largo, intenso, y ya en 4 minutos llegan al Congreso. Todos los congresistas están citados a las 10 de la mañana. Desde aquí vamos a seguir paso a paso lo que esté pasando en el Congreso de la República y mañana venimos con toda la información. Porque de verdad les digo, cualquier cosa puede pasar. Giri puede ser censurado en minutos, como puede no ser censurado, como pueden decir que van a discutir una cuestión de vacancia, como pueden decir cualquier cosa, la verdad. La inseguridad hoy día es absoluta y total. Pero mañana nosotros estamos acá a las 8 de la mañana y les contamos todo lo que va a pasar. Así que será hasta mañana. No se olviden de darnos like, no se olviden de compartir el programa, que es muy importante, y por supuesto suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana.